Bienvenidos una vez más a los que ya estamos conectados y para los que se van a ir conectando y posteriormente para los que van a ver la grabación. Sean bienvenidos, gloria a Dios. Y mis amados, pues vamos a continuar porque a mí siempre me lleva una pasión cuando el Señor manda mensajes. Y acuérdense que terminando el año viene la promesa para este 2021, el crecimiento espiritual. Y estamos compartiendo basado en la experiencia del apóstol Pablo, tremenda enseñanza en sus legados. No pierdan de vista de sus 13 cartas, legado que ha dejado plasmado, justamente leyéndolas, nos enseñan mucho al crecimiento espiritual. Y una vez más, habíamos visto en las dos conferencias anteriores, en la primera, Pablo hablando exclusivamente para el pastor. Hace 8 días fue para una sola persona y el pastor. Y hoy el apóstol Pablo dice, quiero predicarle a todos. Quiero que este mensaje sea para todos, pero con la condición solamente para aquellos que quieran crecer espiritualmente. Solamente para ellos. Y la enseñanza que les quiero dar en esta mañana, nos dice el apóstol Pablo, es acerca que en el crecimiento espiritual, que es tremendo, los cambios que hay a través de la unción del Espíritu Santo en nosotros, evitar ese tipo de situaciones que llegue como seres humanos esa altivez, esa enaltación, esa soberbia, que a veces llegan como y aceptadas como condición humana, y hoy vamos a irnos por esa línea, el apóstol recomendándonos mucho del tener ese cuidado para el crecimiento espiritual, que no haya enaltecimiento ni altivez en ti y en mí. Estamos listos para aprender, estamos listos para escuchar, estamos listos para recibir lo que el Señor tiene en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Todo eso que nos ha dejado el apóstol Pablo a través de sus cartas es una grandeza y riqueza tremendamente espiritual para todos aquellos que estamos abocados, que se realicen cambios en nuestras vidas, en nuestro interior. Pongo, Señor, esta palabra, pongo estas enseñanzas y desde allá, Señor, la bendición que el apóstol Pablo en su vida plasmó de sus propias experiencias. Hoy es para gran aprendizaje en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, pongo esta palabra en tus manos y te doy gracias por todo esto que vamos a recibir en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Te decía, amados, de esta explicación que nos va a dar el apóstol, que él la vivió, la experimentó. Y cuando empiezan los crecimientos espirituales, obvio que lo primero es el cambio, esa transformación que tanto necesitamos, mucho, tú y yo. Puede ocurrir un peligro por la revelación, por la influencia del poder de Dios, puede existir algo humano ahí que está arraizado acerca de la altivez, de la soberbia. Y no pierdan de vista, por favor, siempre lo predico, en Proverbios capítulo 6, cuando dice que 6 cosas abomina el Señor, o sea, detesta el Señor, y hay una número 7, la soberbia y la mentira. Entonces aquí Pablo vive una situación de esta, y hoy nos las plasma, nos las enseña, y vamos a aprender de él. ¿Qué les parece? En la carta que él escribe a los Corintios, es bien interesante cómo esta iglesia fue problemática, fue muy ligada a la parte carnal, y le habla mucho acerca de estos cambios a esta iglesia, a los Corintios.
Y aquí en 2 de Corintios capítulo 12, en el verso 7, empieza él a decir, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y todo esto está hablando el apóstol Pablo, empezando diciendo, para que la grandeza de las revelaciones. Empieza a vivir él en ese cambio de vida, las manifestaciones del poder de Dios a través de revelaciones. ¿Y qué dice el Señor? Que las revelaciones, a los apóstoles se les decía, a ustedes que están interesados, a ustedes que están apasionados, a ustedes que quieren, a ustedes les voy a dar a conocer las profundidades, los secretos, los tesoros del reino de Dios. Las revelaciones, lo que está oculto, viene en conocimiento. Entonces esto le pasa al apóstol Pablo, tiene esta experiencia, y más adelante, en los versículos anteriores, nada más te lo voy a leer, él empieza a mencionar que fue arrebatado, una revelación, una visión, que él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y también dice aquí que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado a hombre expresar. Palabras inefables, dice, dificilísimo de poderlo explicar. Estas cosas tan profundas, estas cosas de revelación, que el mismo Pablo lo dice a los corintios, que el hombre natural no las puede entender. Entonces él vive una experiencia sobrenatural, tremendamente impresionante, que en la visión, en lo que prácticamente él vivió, fue arrebatado, dice, al tercer cielo. Y el tercer cielo, por tiempo no lo explico, pero prácticamente el tercer cielo es donde está ya la intimidad con Dios, la cercanía con Dios, la parte estrecha con el Señor. Y él la vivió de esta manera en esta revelación. Y también al paraíso. Y solamente el Señor trata este asunto con sus íntimos. Por eso que estamos viendo este convencimiento en mi corazón de esos cambios espirituales, ese crecimiento espiritual, porque te cuento que también hoy en día, el Señor también se manifiesta en revelaciones y puede haber situaciones que en ese crecimiento se empiecen a manifestar y tengamos en el entendido que la palabra lo dice, que así puede suceder. Entonces, el apóstol Pablo nos dice a todos nosotros, ¿cuántos quieren eso? Y mira lo que dice aquí en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, a partir del verso 28. Y después de esto, el Señor, aquí dando la promesa para estos tiempos, para estos días, dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Gloria a Dios. Esta
esta revelación, estas cosas que está diciendo aquí la palabra, que el Señor va a hacer que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen, que los ancianos soñarán sueños y que los jóvenes verán visiones. Entonces yo no tengo sueños, a mí el Señor me da visiones. Los jóvenes verán visiones, pero los ancianos soñarán sueños. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu sobre aquellos días. Entonces, en esta pasión del crecimiento espiritual, podemos tener este tipo de experiencias, ¿no? Tenemos algunos testimonios acerca de esto, pero qué interesante es que ante los ojos de Dios, por lo que está en mi corazón, de ese cambio, de ese crecimiento espiritual, el Señor traiga más allá de nuestras expectativas, más allá de lo que nos podemos imaginar. Y otra vez el apóstol Pablo dice, ¿cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Entonces, este tipo de revelaciones, amados, es un índice, es un termostato que cuando empieza a ocurrir, todo esto que hemos leído, es para nuestro provecho. Si viene revelación, o viene profecía, o vienen esas visiones o esos sueños, quiere decir que ya está pasando algo en nosotros de crecimiento espiritual. Algo que el Señor ya empieza a tomar confianza en ti y en mí, de que se está produciendo un avance espiritual en nuestras vidas. Vale la pena, es para nuestros provechos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, si te das cuenta, en esta promesa, lo mismo que vivió Pablo en aquel entonces, en aquellos años, puede ocurrir hoy en día. Gloria a Dios. Señor derramando sobre todas estas promesas para este tiempo. Gloria a Dios. Pero también la recomendación está bien. Recibe esto. Pero ¿qué le sucedió a Pablo? Que empezó a envanecerse, ¿no? Empezó a tener altivez. Empezó a ver en él desmedida, ¿no? Un sentimiento desmedido de grandeza, ¿no? Por eso dice que para la grandeza de estas revelaciones no me exaltase desmedidamente. Entonces tengamos cuidado de eso. Gloria a Dios, si vienen estas manifestaciones, bendito Dios, pero la recomendación de Pablo es aterricen, estén bien posesionados de esta situación y no se me mareen. Porque hoy en día cualquiera que no entiende esto, se sube a un ladrillo y se marea. No, un ladrillo es demasiado alto. Se sube a un papel y se marea. Entonces tengan mucho cuidado, que tómenlo como un privilegio de crecimiento espiritual, gloria a Dios, pero estén bien posesionados acerca de estos acontecimientos, porque definitivamente todo lo que venga de Dios no nos lleva a extremos. Acuérdense que los extremos vienen de Satanás, todo eso que es fanatismo, todo ese tipo de cosas raras, todas esas pasiones de sentimientos y de cosas que no vienen de Dios. Y la otra parte del extremo es la apatía, el no hacer nada, el no recibir, etcétera, etcétera. Siempre el Señor enseñando en la sana medida, en el equilibrio, en el nombre de Jesús. Entonces, gloria a Dios, que vengan revelaciones. Pedimos, Señor, revelación. Pero antes pedimos sabiduría. Quien tenga falta de sabiduría, pida a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Entonces, antes pedimos sabiduría, Señor. Gracias por la inteligencia que nos das. Y también te damos gracias por las revelaciones que van a venir. Y por supuesto que clamamos lo más poderoso, que es tu inspiración. Lo hemos compartido tantas veces. La inspiración, que por inspiración se han hecho grandes cosas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando el Señor revela, es porque, amados, tú y yo ya estamos en otro nivel espiritual, en otro grado espiritual. Pero no, esto es una situación que Dios lo da conforme a nuestro corazón. No son situaciones de academia o de institutos o de tiempos o de métodos. No, es algo que el Señor, al ver nuestro corazón, va a venir esta situación del crecimiento, y sobre todo empieza por la pasión que tenga yo en mi interior de crecer, de conocer, de estar cerca de mi Señor. Entonces, ante esta situación, ¿no?,
de sus revelaciones, el Señor, el mismo Pablo nos escribe que el Señor no viene sobre un neófito para que no caiga en lazos del diablo. Eso está en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Dice, no a un neófito, no a un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, caiga en los lazos del diablo. Entonces imagínate, fue tan abrumador en el apóstol Pablo que dice que creció él desmedidamente, se enalteció desmedidamente por la revelación que empezó a recibir, por esa visión que tuvo de haber sido llevado al tercer cielo. Se envaneció. Entonces aquí ya Pablo ya está aterrizando el asunto diciendo, no a un neófito, no a un nuevo, para que no caiga en los lazos del diablo. Gloria a Dios. Entonces, en este crecimiento, Pablo empieza a aterrizar y marca su vida, marca su situación en lo que respecta en la parte humana, como él decía, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me podrá libertar de este cuerpo de muerte? Mi cuerpo está vendido al pecado. Marca la diferencia entre esa parte humana y en la parte espiritual. ¿Cómo tengo que crecer espiritualmente? ¿Cómo le tengo que hacer para que haya un nuevo nivel en mi vida? Tengo que imitar a Cristo. Mi vida tiene que ser vivida definitivamente como lo fue Cristo. Imitar a Cristo. Y se lo dice a los Corintios también, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 16. Dice, por tanto ruego que me imitéis, le dice Pablo a los Corintios, imítenme. Y ahí mismo a los Corintios en el capítulo 11 les continúa diciendo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal cual yo se las entregué. Entonces el apóstol Pablo nos está dando instrucciones ahora, ¿no? Nos está entregando instrucciones. ¿Quieren crecer espiritualmente? Ricardo y todos los que me están escuchando, realmente quieran crecer, tienen que tratar de ser como lo fue el Señor. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo fue el Señor? Vivir con el Padre, vivir cerca de su Padre, todo el día hacer la voluntad del Padre. Yo no hago nada si no viene de mi Padre, ¿no? Entonces, todo eso como enseñanza en cualquier situación de vida, siempre también ha habido esta influencia de qué haría Cristo en esta situación, cómo lo haría el Señor, qué diría el Señor, qué pensaría el Señor, cómo actuaría el Señor en esta situación. Y si en esta situación Cristo lo haría así, entonces yo también quiero hacerlo igual. Quiero ser imitador de Cristo. Gloria a Dios. Y te decía que Pablo marcaba en esta experiencia, qué interesante el crecimiento espiritual, todo lo que trae tremendo poder, pero en su vida peculiar, en su vida social, era lo humano, lo carnal. Acuérdense que él pertenecía a una secta y en esta secta él tenía una posición, una superposición. Era prácticamente un líder ahí. ¿Y qué recibía? Recibía toda exaltación de los hombres, ¿no? Ahí se sublevaban ante él, se humillaban ante él, se hincaban ante él, ¿no? ¿Y qué pasaba con Pablo? Pues su característica, su forma, porque también acuérdate de su parte social, la familia que eran de la alta alcurnia, tenían mucha posesión, etcétera, etcétera. Pero en su secta, como él era grande, todo el mundo se le rendía. Entonces esto, como dice Pablo, ¿cómo te ensorbece esto? ¿Cómo te marea esto? ¿Cómo te lleva a enaltecerte desmedidamente? Entonces, como hay este tipo de situaciones a favor, ¿no? Cuando me vino la revelación, me pasó eso, me salió lo humano. No, hombre, yo soy el guau
de wows y de wows, ¿no? Qué tremendo es mi vida, qué tremendo soy, nadie me llega al precio, ¿no? Y que como yo no hay nadie, ¿no? No hay nadie. Entonces Pablo nos explica en esta mañana y nos dice cómo esos títulos, esas posesiones en el nivel social para agradar a los hombres, cómo marean y marean desmedidamente. Gloria a Dios. Y se ha experimentado, Pablo decía, ¿a cuántos el Señor exaltó? ¿A cuántos? Pero ¿qué le sucedió? No marcaron bien ese proceso o esa parte humana de pasar a lo espiritual, al crecimiento espiritual. Se marearon también, ¿no? Empezaron a llegar en ellos de los que el Señor exaltó, esas revelaciones, esas experiencias, algunas visiones, algunos sueños, algunas profecías, y se inflaron por la vanidad y sus mentes se envanecieron. ¿Y qué experiencia hay sobre eso? Que muchos cayeron y cayeron en extremo. ¿Por qué? Porque en la parte humana, ¿no? Prácticamente está sostenido un árbol, está sostenido por una pequeña raíz. Y al pasar estos envanecimientos y estos crecimientos tan raros, el árbol cae y cae mal por esa pequeña raíz. Por eso que el Señor le trata, el trato que hace con Pablo, le dice, ¿sabes qué, Pablito? Te has envanecido desmedidamente, así que bájate de tu árbol. Bájate de tu árbol. Ya deja esas malas costumbres de los altos honores, ¿no? Esos engreimientos, porque eso te convertiste, Pablo, en un engreído. Aquí que se tiene que hacer lo que yo digo, ¿no? Se sentía hecho a mano, como te repito, ni quien le llegue al precio. Entonces, tranquilo, quieto, mi querido Pablo, bájese de su árbol. Entonces Pablo dice, empieza a aprender todo eso. Dice, qué tremendo es la gran diferencia que es en lo que tiene que ser el comportamiento, la naturaleza, lo que se tiene que arraizar en mi interior, en mi crecimiento espiritual, en esa revelación, en esos niveles que Dios me da. Tengo que caer bien en cuenta que no tiene que ver absolutamente nada con la parte humana, con la parte carnal, ¿no? Entonces Pablo empieza a caer en cuenta, sí, me he enaltecido demasiado, desmedidamente. No me enaltecí nada más, sino que desmedidamente. Y aquí empieza a aterrizar Pablo, por eso nos recomienda desde el principio, ¿no? Empiecen a aterrizar, todos estos crecimientos que va dando el Señor, aterrícenlo bien, aterrícenlo. Y aquí le dice Pablo a los filipenses, ¿no? Otra de sus cartas a los filipenses, en el capítulo 3, verso 7, dice, pero cuántas cosas, fíjate lo que está diciendo Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este reconocimiento de Pablo es tremendo, amados, es increíblemente tremendo, ¿no? Porque está reconociendo que lo perdió todo. ¿Qué está perdiendo en todo? Ese engreimiento, esa exaltación, enaltecimiento, esa soberbia, esa altivez, que para él era su parte principal de vida o como hombre, ¿no? Ese orgullo, esa vanidad. Dice, qué interesante, por amor a Cristo, por ese amor, esa pasión que tiene que haber a mí, de ese crecimiento espiritual y sobre todo de estar cerca a mi Señor, lo he perdido todo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Primero dice por el amor a Cristo, ahora por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor y por
por el amor del cual lo he perdido todo, y escucha eso, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Estamos empezando a entender lo que nos está explicando Pablo acerca de lo que es un crecimiento espiritual, de lo que es ir a nuevos niveles espirituales. Una vez más, no tiene que ver absolutamente nada con la parte humana, con la parte carnal, y menos con la parte social, ¿no? Leíamos hace 8 días que Pablo le decía a los Gálatas que yo no hago las cosas para agradar a los hombres, sino para aquel a quien me llamó, que es mi Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, qué padre, ¿no, amados? De ver a este hombre, esos cambios así tan tremendos, y sobre todo que él entra en una posición de reconocimiento. Ahora reconozco, ahora pierdo todo, ahora lo tengo por basura, ¿no? Y también aquí a su siervo, a su hijo Timoteo, también reconoce en su carta diciendo, de pecadores, soy un tremendo pecador, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gloria a Dios. En ese crecimiento espiritual, aquí nos está plasmando Pablo que esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por eso él decidió hoy predicarle a todos, que Cristo Jesús que vino al mundo para salvar a los pecadores. Gloria a Dios. Pregunto, ¿tú y yo lo necesitamos? Tener ese amor de Cristo, necesitamos tener ese conocimiento de Cristo, ese crecimiento en Cristo y empezar a entender lo que tenemos que perder, tomarlo por basura, eso que nos lleva al enaltecimiento, tomarlo por basura. Entonces el Señor vino a salvar a los pecadores, lo cual Pablo dice, después que era tremendote así, de sentirse grandote, hoy dice de los pecadores, yo soy el primero. Gloria a Dios. ¿Y cuántos empezamos a aprender esto en esta mañana? ¿Cuántos empezamos a recibir esto? ¿No? Que en esa pasión de crecimiento espiritual, mira las condiciones que hay, lo que tiene que ser, definitivamente, ¿no? Para que pueda haber en mí esa transformación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Pablo sigue recomendando, ¿saben qué, muchachos? Una de las cosas que a mí me pasó, ¿no?, acerca del conocimiento. No, hombre, me sentía yo, wow, el sabio de sabios, el inteligente de inteligentes, el poderoso de poderosos, porque Pablo era muy inteligente, ¿no? Pero se envaneció. Y después lo reconoce otra vez con los Corintios, en la 2 de Corintios, en el capítulo 3, reconoce acerca de que el conocimiento envanece. Fíjate lo que dice, 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gloria a Dios, gloria a Dios. El conocimiento mata, la letra mata, el conocimiento te envanece, ¿no? Sino que en ese mover para el crecimiento, dice, no es la letra, no es lo que has conocido, ¿no? Porque nosotros podemos platicar, y a mí me ha ocurrido, tantas personas que hemos conocido, que cómo conocen la palabra, es impresionante, hasta da gusto sentarse con ellos a escuchar cómo conocen la palabra. Pero en el trasfondo, ¿sabe lo que pasa? Sus vidas son un desastre. Nunca entienden, nunca han entendido los cambios. Siguen siendo peor que los peores y peor que ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque se han envanecido con el conocimiento y no le han dado lugar al Espíritu. Por eso Pablo está diciendo, eso me pasó a mí, ¿no? La letra mata, pero el Espíritu Santo nos vivifica. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Sujétense, humildad, ¿no? Humillación delante del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué decía Pablo? Imítenme, ¿no? Sean imitadores de mí,
como yo lo soy de Cristo. Y la pregunta es, ¿podremos imitarlo? ¿Podremos imitarlo? ¿Será fácil o será difícil? Yo creo que es cuestión de proponerlo, ¿no? Y sobre todo, si está la promesa de crecimiento espiritual para este año, no hay mejor decisión de que proponerlo, ¿no? A mí me encanta cuando dijo Daniel, propongo en mi corazón, propongo no contaminarme, ¿no? Porque ahorita empezamos, sí Señor, yo te prometo y lo voy a hacer y voy a cambiar y mañana, y nunca lo hacemos, ¿no? Más bien es la parte, Señor, yo propongo en mi corazón de que quiero imitarte porque cuando yo empiece a recibir revelación, cuando yo empiece a recibir esa promesa que tú tienes de lo que hemos leído, Señor, para estos tiempos, quiere decir que estoy marchando bien, estoy caminando bien, he agarrado bien la onda, que es lo que nos está explicando el apóstol Pablo, de lo que él ha vivido, la experiencia que él ha vivido. Por eso vale la pena, pues vamos tomándolo, ¿no? Vamos tomándolo, porque ¿qué le pasó a Pablo? Tremendo cambio que hubo en su vida, tremendo, después de lo que era, ¿no? Perseguidor de los cristianos y los humillaba, ¿no? Entonces, humildad, ¿no? Está hablando aquí acerca de que el conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica, y el espíritu nos lleva a la humildad. Y esa parte del enaltecimiento, como algunos tenemos el tratar de mostrar que somos humildes, ¿no? Hasta una característica media raras de humildad que hasta crea cierta situación, ¿no? de tratar de demostrar o tratar de ver a una persona o nosotros tratar de demostrar que somos humildes y no lo somos. Eso se manifiesta por los poros de tu piel, se manifiesta pero grandemente en tu mirada, en tu forma de hablar, en tu forma de caminar. Pero también se muestra cuando es falso. Cuando es falso. Yo me acuerdo una vez, ya tiene algunos años de esto, teníamos un amigo que ahí justamente en Cuernavaca, ahí empezamos con él en su iglesia, ¿no? Íbamos a tocar la guitarra, íbamos a alabar ahí con él. Y pasó un tiempo, dice, vamos a visitarlo, vamos a ver cómo está. Y llegamos a su casa y nos recibe su esposa y dice, sí, ¿cómo están? Pasen, pero así como un protocolo medio raro, como decimos en México, medio veracruzano, con el respeto que me merecen los veracruzanos. Y pasen por favor, tomen asiento, ya enseguida va a bajar el pastor, ya va a estar con ustedes, ¿no? Y había una serie de personas ahí, bla, bla. Y de repente estábamos ahí y baja el pastor, ¿no? Con las escaleras ahí muy propio, ¿no? Pasito por pasito, con su Biblia en la mano, así muy acá, muy propio. Llegó, caminó, se sentó, ¿cómo están? ¿Qué tal, no? Y todos ahí, todos los que estaban ahí le rendían pleitesías, ¿no? Y él aquí, muy acá, ¿no? Y yo me quedé, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Eso no es una humildad, eso no es demostrar realmente una humildad, ¿no? Pero en fin, cada quien lo suyo, pero definitivamente el cuidado que nos está diciendo Pablo de ese enaltecimiento, de que tratar de demostrar humildad y que no lo tengas, y que no sea real eso en tu vida. La humildad se va a demostrar por sí sola, cuando el crecimiento espiritual se da en tu vida y en la mía. Gracias, Pablo, por recomendarnos esto, ¿no? Gloria a Dios. Y a estos humildes, no sé, definitivamente yo me acuerdo que esta persona que te estoy hablando era así como, sí trataba de mostrar esa humildad todo, pero tenía un carácter, era bien enojón, muy enojón, cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que pasa en estos casos, nos explica el apóstol Pablo, de que tratan de demostrar humildad y no lo son, y ¿sabes qué? Se van a enojar por cualquier cosa, ¿eh? No los tomas en cuenta en alguna situación, hasta porque no los saludaste o porque no le diste lugar. No, hombre, pegan un berrinche de aquellos y ahí puedes ver cómo descubres que esa humildad no está en esa persona. ¿Y qué decimos tú y yo? Dios nos libre de eso. Dios nos libre de eso en el nombre
de Jesús, en el nombre de Jesús. Una cosa sí, amados, una cosa sí. Nos podemos regocijar, sí, debe haber un contentamiento cuando somos usados por Dios. Pero otra cosa es enaltecernos, ¿no? ¿Sabes qué pasa, amados? Yo siento un regocijo, un contentamiento, porque son tablas, son escaneos, en la cual cuando te vienen esas palabras, es parte de que las cosas están yendo bien y estamos caminando bien, lo estamos haciendo bien. Son señales, pues. A tu servidor, por ejemplo, ¿cuántas personas me hablan, me escriben, ¿no? Plasman ahí felicitaciones porque dimos una buena predicación. Pastor, qué predicación te echaste, qué tremenda enseñanza. Gracias, pastor, me llegó hasta el último huesito. Gloria a Dios. Y tú al escuchar eso, a mí me empezó a suceder cuando iniciamos hace muchos años. Me encantaba oír que me digan que yo predicaba bien. Me encantaba oír que me decían, wow, qué tremenda unción te ha dado Dios. Me encantaba oír aplausos, ¿no? ¿Y sabes qué? El Señor no comparte su gloria con nadie. Eso ya lo hemos comentado mucho. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Me bajó del árbol como a Pablo, pero a mí me sentó 10 años. 10 años que no servía al Señor y cómo sufrí, cómo sufrí, cómo sufrí. Y hasta que no vino la señal, no volví a predicar. ¿Te imaginas eso? Pero en este caso, rogamos al Señor que las cosas que Él nos use y la forma como salgan, que sea simplemente un regocijo. Gracias, Señor, qué bueno que salió bien, pero toda la gloria para el Señor, todo para Él en el nombre de Jesús, ¿no? Porque ahí entra esta arma del enaltecimiento del enemigo. ¿Cómo entra, no? Porque generan esa jactancia, ese sentir que somos ungidos, wow, cachetones, como lo decimos mi hermano y yo, cuando esos cachetones que se sienten ya, uff, no hombre, la última Coca-Cola fría en el desierto, ¿no? Entonces, te decía lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Jesús tuvo todas estas características de grande, de grandeza, de poderoso. ¿Y qué nos recomienda el apóstol Pablo? ¿Saben qué? Sean imitadores de Cristo. Como yo lo fui de Cristo, ustedes también sean imitadores y también sean imitadores de mí, por la forma como yo humano, yo hombre, yo carnal, como pasó eso en mí, ese cambio en mí. ¿Por qué? Porque mis ojos, mi corazón era seguir e imitar a mi Señor. ¿Cuántos, dice el apóstol Pablo, lo estamos entendiendo en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces, renunciamos a toda situación que nos hagan sentir encumbrados. Gloria a Dios. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y este peligro que hay del enaltecimiento, mucho tiene que ver este lenguaje, que también lo hemos explicado anteriormente, acerca del yo. Nos lleva a esa parte de nuestro autorreconocimiento del yo. Y eso el yo viene de Satanás. El yo es de Satanás. Cuando él dijo, yo subiré, yo tomaré y yo me sentaré en el trono de Dios. El yo, ¿no? Y así es en lo humano. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso no viene de Dios. Es un ídolo en mí mismo tan degradante y eso no lo honra el Señor. Eso no lo honra el Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, me impacta lo que nos explica Santiago en su capítulo 4, verso 6. Dice, pero el Señor da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Una vez más, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Y explicado de toda la vida, la gracia es el favor no merecido, pero ¿sabe lo que significa realmente gracia? Significa humildad. Humildad. Dios da esa gracia a los humildes, pero a los soberbios el Señor los resiste. Así que vamos bajándole al asunto,
Vamos aprendiendo este asunto, que para entrar a ese crecimiento espiritual tenemos que renunciar a lo humano. Por eso el apóstol Juan decía, yo menguo para que el Señor, mi Señor, sea exaltado. Gloria a Dios. Y esta situación de la soberbia en el servicio a Dios, en la iglesia, crea una competencia, ¿no? Cuando nos sentamos a platicar con pastores o líderes de diferentes iglesias, empiezan a hablar de lo que Dios ha hecho en su iglesia. No, Dios nos ha dado esto, Dios nos ha dado lo otro, Dios nos ha dado tremendo local que tenemos, las cosas que, bendito Dios, bla, bla, bla. Y uno se siente hasta como cucaracha de que ni sillas tenemos, no, todo está rentado, pero te sientes así como que estos están grandotes y yo estoy chiquito, ¿no? Entonces crea como una competencia, ¿no? Tremendo Dios, somos los ungidos, todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, etcétera, etcétera. Pero Pablo nos recomienda y dice, ¿saben qué? Tengan cuidado de eso. Tengan cuidado que eso, porque esa actitud, esa arrogancia, esa soberbia, no gana los corazones de los hombres. Eso no gana los corazones de los hombres, pero lo que sí tenemos que hacer, exaltar, haya un enaltecimiento, un exaltamiento sobremanera a nuestro Señor Jesucristo. Siempre exalta al Señor en gran manera porque Él sí es el que gana los corazones. Él es el que gana los corazones. Si se está haciendo una predicación con esa unción, dándole lugar al Espíritu Santo, dándole lugar a Cristo, eso sí va a llegar a los corazones de los hombres, ¿no? Pero si yo lo hago por mi propia cuenta y con una elocuencia aquí, hasta bien peinado, no, hombre, eso no llega ni a las cucarachas, ¿no? Eso no convence a nadie, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo, no? Por la grandeza, estamos leyendo de 2 de Corintios, lo que leímos anteriormente, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Interesante este asunto. Dice, para que no me enaltezca desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Y el aguijón qué es? El aguijón es una espina. ¿Te imaginas, amado? ¿No? Entra el aguijón, ¡pum!, se incrusta y penetra y estorba y es una tremenda incomodidad, ¿no? ¿Y cómo es este aguijón? Es una prueba muy dolorosa, muy dolorosa. Y el aguijón en sí trae veneno. Entonces entra y va a traer, aparte del veneno, que eso va a seguir avanzando, trae mucho dolor. Y en este caso, cuando Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, él sabe, él solito sabe lo que es aguantar eso, lo que es ese dolor, ¿no? Lo que eso irrita. Y esa constancia de dolor, ¿no? A los demás tú les puedes decir, ¿me duele? Pues te duele a ti, pero los demás no, los demás ni te entienden. Uno mismo sabe lo que es traer un dolor, lo que es traer un aguijón, lo que está incrustado ahí de lo que no conviene. Pero qué interesante que dice que para no enaltecerme, para que no haya soberbia en mí, me ha sido dado ese aguijón en mi carne, pero ¿qué trae? Trae dolor, ¿no? Entonces, imagínate, amados, que un dolor permanente que te cause angustia, ¿no? Yo pregunto, un dolor de cabeza permanente no te tiene quieto para nada, ¿eh? Estar ahí, para los que sufren migraña, ¿no? ¿Cómo es tan tremenda esa enfermedad? Cómo toma dominio de la cabeza y los lleva, pero los hunde, ¿no? Y eso es permanente, y eso es permanente, y eso es permanente. Y cada quien sabe lo que es tener eso, ¿no? Un dolor de muelas, por ejemplo. Tremendo, ahí la molestia. Entonces vamos entendiendo de lo que es esta parte interesante para nuestro crecimiento espiritual, venga
un aguijón a nuestra carne, se penetre, se incruste un aguijón que nos va a traer dolor para que no nos enaltezcamos desmedidamente, no enaltecernos desmedidamente. Qué interesante está eso, amado, qué interesante, ¿no? Porque dice aquí que este aguijón, para algunos, tal vez va a estar superficial y va a ser rápido de simplemente meter la mano y sacarlos. Pero para otro va a ser muy profundo, que ahí va a estar constante y qué difícil va a ser sacarlos, ¿no? ¿Qué era el aguijón de Pablo? Para muchos estudiosos y eruditos, dice que el aguijón de Pablo era una enfermedad de los ojos. Él lo dice, el apóstol Pablo, que sufría de los ojos. Para otros, su aguijón era que era tartamudo. Para esos tartamudos que conocemos, ¿no, Joaquín? Conocemos algunos tartamudos que después hablamos. Que también su aguijón era que era hipocondriaco, ¿no? Que sufría de todo tipo de enfermedad y que ni la tenía, ¿no? Entonces, toda esta situación que tenía Pablo, que según creían que era, definitivamente él sabía lo que traía, él sabía lo que sufría. Cada quien sabe el aguijón que lleva, ¿no? Entonces, el problema para Pablo era detenerlo y no poder dejarlo. Qué interesante es eso, ¿no? Quiero sacar este aguijón, ya no quiero tenerlo, y el no poder dejarlo. Y dice que para que no se enaltezca desmedidamente un mensajero de Satanás. También está interesante eso. Viene un mensajero de Satanás a traerle ese aguijón. Y qué bueno que no vino el mismo Satanás, porque si viene el mismo Satanás, le mete una pero gruesísima, ¿no? Pero trayendo nada más al demonio, mandó a un demonio, y dice, llévale este aguijón al Pablo para que se le quite, ¿no? Entonces, el demonio, ¿no? llega, por eso lo está relacionando con aguijón, con espina, de ese constante dolor, porque así son los demonios. Esa es la naturaleza de los demonios. Siempre lo hemos predicado, son como las moscas y asedian, ¿no? Están asediando y asediando, como las moscas. Y el aguijón tiene esa naturaleza, que está ahí y está asediando, y en este caso es la espina incrustada que trae mucho dolor, mucho dolor. Entonces, qué amargo, nos dice Pablo, qué amargo y humillante es esto de ver que un aguijón tan pequeñito que se incrusta en tu carne para acabar y destruir y traer dolor sobre algo tremendamente de dimensiones grandes, algo demasiado grande, ¿no? Una cosa chiquita trayendo abajo a algo que es grande, los proyectos de Dios, las dimensiones de Dios, ¿no? Lo que Dios prepara para ti y para mí se puede venir abajo simplemente por ese pequeñísimo aguijón, ¿no? Entonces, continúa diciendo Pablo aquí, viene el mensajero de Satanás, trae el aguijón para que me abofetee. Me abofetee para que no me enaltezca desmedidamente. Fíjate qué interesante. ¿Qué podría entender Pablo de bofetadas para él? Que le caigan bofetadas para él, pues ninguna. Él era el que las mandaba, él era el que las daba, ¿no? ¿Y qué es una bofetada? Pues es una cachetada, ¿no? Es una cachetada, y es cuando tú metes una cachetada a alguien, es muy humillante, eso es degradante, es vergonzoso, es rebajar. ¿Y sabes lo que hacía Pablo? Se lo hacía a los cristianos. A los cristianos los cacheteaba, ¿eh? Los cacheteaba y los abofeteaba, y esa era su forma como los dominaba, ¿no? Entonces los degradaba, los humillaba, los avergonzaba. Pero fíjate lo que dice en Mateo 7, verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Lo que hizo Pablo le llegó a su vida.
En otras palabras, para el día de hoy, ¿qué dice el Señor? No le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Y mandó el Señor, mandó Satanás a este su emisario para traerle tres cosas: el aguijón, el dolor y cachetearlo a su gusto, ¿no? Darle sus bofetadas a su gusto. Y ya podemos entender, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Yo creo que Pablo nunca se imaginó que también lo iban a tener a cachetadas. Gloria a Dios. Y yo creo que los cristianos que fueron humillados y abofeteados y cacheteados por Pablo, ahora le dirían, ¿no? Allá en el cielo le dicen: ¿ya viste, Pablo? Ahora ya ves lo que realmente se siente, lo que realmente se siente. Entonces, para que no te enaltezca desmedidamente, el Señor le dice a Pablo: bájale 3 rayitas a tu asunto. Bájale 3 rayitas, porque se sentía muy espiritual. Eso es en cuanto a estar ligado con el Señor y en crecimiento espiritual. Pero en tu vida normal, en tu vida cotidiana, de lo que hagas, ¿cuántos hay que son así? Se sienten. Entonces, ¿qué crecimiento quiero yo? ¿Qué revelación quiero yo? ¿Qué influencia quiero yo para cambios en mi vida? Que definitivamente hoy puedo entender que finalmente, para bajarme 3 rayitas, para bajarme del árbol, cómo hay esa parte de influencia en nuestras vidas carnales sobre el aguijón, sobre la espina, esa espina clavada, ese dolor que hay, y sobre todo las bofetadas, el ser abofeteado. Y Pablo lo está diciendo ahora aquí con mucho como orgullo, ¿no? Que finalmente qué bueno que eso me pasó, porque fue la única manera que podía suceder así en mi vida. Era la única manera, y el Señor sabe cómo hacerlo, ¿no? Y finalmente, pues, ese es el trabajo del demonio ese que te trae el aguijón, que finalmente o agarras la onda, o te sujetas bien, te alineas bien, o definitivamente te alejas, te separas de la gracia, hasta te enojas con el Señor y te apartas y te vas. Gloria a Dios. A ver, eso a mí siempre me ha llamado la atención, que cuántos se han ido simplemente porque no los saludaron. Engreídos que no les dan su consentimiento y quieren hacer lo que quieran. En el nombre de Dios nos libre de eso, amados. Hablamos con el apóstol Pablo, le decimos gracias, Pablo, pero que Dios nos libre de eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es bueno una cachetada. Es bueno una cachetada para que seamos abatidos cuando somos encumbrados. Cuando el Señor nos empieza a levantar, qué bueno que nos dé una buena cachetada. Gloria a Dios. Ahora, el aguijón. El aguijón, y voy a terminar ya con esto, el permanecer, el aguijón, cuando entra, va a permanecer ahí, pero ¿qué permanece más? No solamente el aguijón, sino te decía ese dolor, ese fastidio, eso que está incrustado, ¿no? Y fíjate qué interesante cuando dice Pablo aquí, ¿no? Dice, 3 veces le he rogado al Señor que me quite este aguijón. 3 veces. Y cuando habla esas 3 veces, dice, bastó, nosotros podemos pensar, ¿no? Bastó que Pablo lo haga 3 veces nada más y ya. Sí, es posible que sí. Pero para mí no, para mí está hablando de estas 3 veces. Dice, lo estoy pidiendo y lo estoy clamando en ese envoltura que hay del poder de Dios, en los 3, en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, aquí prácticamente Pablo está rogando, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por favor, quítenme este aguijón. Quítenlo, ¿no? Y no solamente 3, sino una vez, otra vez y otra vez y otra vez, porque así acudimos al Señor. Cuando las tribulaciones se van incrementando, los problemas se van incrementando, ahí sí corremos al Señor a que sea quitado, a que sea solucionado. Gloria a Dios. Pero ¿sabes cuál es la noticia, amados? Que el Señor no le quitó el aguijón.
El Señor no se lo quitó. Pablo me ha pedido 3 veces que se lo quite, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no se lo quitó, porque empezó a ver que era importante que lo tuviera. Y le dijo, te voy a dar algo más que el aguijón. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate de mi gracia, o sea, sobreabunde mi gracia, o sea, sobreabunde esa humildad en ti, sobreabunde ese favor en ti, porque ese poder se va a perfeccionar en ese dolor que traes, en esa inestabilidad que traes, en ese asunto carnal que traes. Poderosamente se va a manifestar sobre eso, ¿no? Y en ese dolor. Entonces, tiene que ser, porque esa es la manera como te va a detener ya Pablo, ser enaltecido. Y enaltecido sobremanera te va a detener. Entonces, ¿qué va a suceder? Que definitivamente aquí el aguijón que tenía Pablo era el pecado. Definitivamente el pecado. Para esos opiniones, ¿no? De que para Pablo era ser tartamudo, ser enfermo de los ojos, hipocondriaco y todo eso. No era eso. El mismo Pablo lo dice otra vez a los Corintios en el capítulo 15, verso 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, fíjate lo que dice, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. ¿Cómo reconoce aquí Pablo? No es otra situación del aguijón, del dolor, del tremendo dolor, del pecado, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Cómo en esta debilidad del pecado y ese dolor es lo que va a causar, por eso que el Señor no le quitó el aguijón, no se lo quitó, porque es necesario que lo traigas, porque cada vez que peques, te duela, ¿no? Y eso nos pasa hoy en día. Alguna situación de algún dolor, algún pecado que cometemos, trae mucho dolor y venimos y lloramos y nos inclinamos y nos humillamos y le pedimos perdón al Señor. Padre, la regué, te ofendí, te lastimé, ¿no? Por este pecado. Entonces, ¿qué sucede? Es necesario que sigas teniendo ese aguijón, que espero que le comprendamos esta revelación, que es necesario tener ese aguijón, porque cada vez que pecamos nos duela, o antes del pecado saber que nos va a doler, entonces mejor no hacerlo. Pero si no te duele, amados, nos dice Pablo, si no les duele, entonces la situación está bien complicada, porque no han crecido espiritualmente, ni crecerán espiritualmente si el pecado de esa manera continúa en ustedes. ¿Saben qué van a hacer, muchachos? Simplemente del montón. Ahí donde dice el Señor, ancha es la puerta, ancho el camino donde todo el mundo lo halla, pero corto el camino, angosta la puerta, son pocos los que la encuentran. Así que, qué interesante enseñanza que nos da el apóstol Pablo en esta mañana, y termina diciendo, por lo cual, cuando él decía, todo ya lo he perdido, todo lo he tomado por basura, y ahí en lo que estamos leyendo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, por amor a Cristo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya, gloria a Dios, gloria. Lo repito otra vez y con esto terminamos. Por lo cual, todo ese embalaje que nos da Pablo de lo que le sucedió para un crecimiento espiritual. Tremendo. Continuará ahí el aguijón. ¿Cuál será tu aguijón? ¿Cuál será el mío? Nosotros lo sabemos perfectamente, pero justamente ese dolor es para humillarnos y arrepentirnos de toda situación que nos está explicando Pablo aquí, que es el pecado. Dice, entonces, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy
fuerte. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aterrizamos esta enseñanza, Señor. Esta palabra la tomo para mí y propongo en mi corazón delante de ti, Señor, que este año, vamos a tratar en la vida diaria de ser imitadores de Cristo, de cómo el Señor lo haría, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, oh Señor, tu palabra preciosa, sobre todo en tu corazón, de tener eso en tu proyecto de nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. Ya que propusimos, quiero ese crecimiento espiritual, quiero ese cambio, quiero esa transformación, hoy a través de Pablo nos explicas todo esto, de lo que a él le sucedió y que aterrizamos ahora, que sí es posible. Sí es posible, Señor, porque si pasó con Pablo, puede pasar conmigo, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor, proponiendo en mi corazón, renunciando a toda situación de carne, uniéndome a ti, Señor. Y Padre, ayúdame y enséñame cómo tengo que ser un verdadero imitador de ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, Señor. Preciosas y poderosas bendiciones. Y gracias, Rey, que en esta proposición vamos a empezar a ver cosas nuevas, transformaciones, pero qué interesante va a ser cuando empiecen a venir revelaciones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Linda semana.